Hoy me siento muy animado y muy feliz porque creo que estamos empezando con un proyecto que tenía tantas ganas que pudiéramos empezar desde los años anteriores, y es un proyecto que se llama la Escuela Bíblica. Queremos dar herramientas a los hermanos cada vez más y más para que podamos tener más, no solamente conocimiento, sino también la actitud, como estaba orando, ¿no? De poder vivir una vida cristiana y que nuestra vida sea más efectiva. Me anima que aquí hay representantes de todas las generaciones. Tenemos estudiantes, tenemos universitarios aquí, tenemos también hermanos que son solteros, tenemos hermanos que son casados, también me anima a tenerlos, y también tenemos el grupo de las noemis aquí en primera fila, así que me anima muchísimo que podamos estar todos, ¿verdad? Representando la iglesia, ¿verdad? Y con la mejor actitud. Yo te pido que durante la semana, ojalá que puedas acompañarnos toda la semana, ¿verdad? Vamos a estar hoy, mañana miércoles, en nuestra reunión de la iglesia, vamos todos a estar juntos. El jueves continuamos, mañana continuamos con las clases, obvio, pero nada más que con toda la iglesia. Luego el jueves, el viernes, el sábado, y vamos a terminar con el domingo. Así que va a ser una semana intensa como nunca la hemos tenido, pero que es bueno a veces hacer este pequeño esfuerzo porque nos va a ayudar muchísimo. Toma muchas notas, las clases están grabando también, y muchísimas gracias a Jaime Turish que nos está haciendo favor, así que aquí estás monitoreado por todos lados, ¿ok? Por aquí, izquierda, derecha, frente y hasta por atrás creo que hay una cámara, así que con cuidadito. Pero quiero decirles que también estoy muy animado de tener a Paulo Valcárcel. Paulo está muy interesado también en este tema de la enseñanza. Ha crecido muchísimo en esta área, ha ayudado mucho a los hermanos, no solamente líderes de Centroamérica, pero también la iglesia en Guatemala. Y me complace muchísimo tenerlo como nuestro primer invitado especial para este proyecto, y que queremos que cada año podamos tener más participantes, incluso fuera de El Salvador. Así que damos inicio en este evento histórico, ¿verdad?, de Escuela Bíblica, y pedimos un fuerte aplauso para nuestro ponente Paulo Valcárcel de la Iglesia de Guatemala. Así que por favor un fuerte aplauso y lo dejo con Paulo. Okay, buenas tardes, hermanos. Noches ya. Okay. Bueno, me siento muy animado, es un privilegio poder estar con ustedes. Mi nombre es Paulo Valcárcel, y bueno, agradezco a Josué por la invitación, pero también por la iniciativa para poder ayudar en esta área, para poder animarnos mutuamente en el área del aprendizaje bíblico, ¿verdad? Y creo que todos como cristianos tenemos ese deseo de aprender, algunos más que otros, ¿verdad? Y hoy pues tengo el privilegio, me siento muy agradecido por este tiempo y agradecido también por ustedes, y esperamos que sea un tiempo ahí de aprendizaje, ¿amén? ¿Verdad? Bueno, que vamos a poner ahí la presentación, gracias, ¿verdad? Tengo la oportunidad de trabajar para la iglesia más o menos 19 años, ¿verdad? 19 años tengo de poder estar en el staff de la iglesia, y gracias a Dios pues, he podido tener las oportunidades de ir aprendiendo, ¿no? De ir aprendiendo y de ir conociendo un poco más de Dios y de su palabra. Creo que no funciona él. Ok, ahí estamos, creo que ya. Gracias Fabián. Eso era, había que prenderlo. Solo que sea por eso. Ok, bueno, les presento a mi familia, ¿verdad? Mi esposa Mirta, algunos la conocen, ¿verdad? A mi hija María Paula, es discípula, gracias a Dios, se bautizó en este año, en enero, y nuestra hija pequeña Camila, ¿verdad? Que un día están cerca de Camila, seguramente la van a conocer, ¿verdad? Porque es muy inquieta. Entonces, mi familia les manda un fuerte abrazo a todos ustedes, ¿verdad? Gracias. Ok, esta es mi familia espiritual. Quiero presentarles aquí es el Ministerio de Familias. Tenemos el privilegio con Mirta de poder estar dirigiendo el Ministerio de Familias en la iglesia. También dirigimos la región norte, o servimos más bien en la región norte, y también servimos ahí en el Ministerio de Familias. Entonces también tenemos ahí 300 personas más o menos en el Ministerio de Familias. También muy agradecidos con esa oportunidad, y también los hermanos de Familias les mandan un saludo. Y también tenemos el Ministerio de Profundiza,
¿verdad? Tenemos desde el año pasado en la iglesia en Guatemala, hemos estado trabajando en esta área de la enseñanza, pues aprendiendo mutuamente, ¿verdad? Y tenemos la iniciativa Profundiza, hemos estado dando módulos de enseñanza bíblica. A partir del año pasado estamos ahorita en medio de nuestro tercer módulo. Este módulo lo hemos hecho totalmente online, ¿verdad? Los otros módulos fueron presenciales, pero tenemos todo este módulo es en línea y estamos muy animados. Tenemos más o menos 30 alumnos ahorita, ¿verdad? Tenemos también hermanos de otros lugares de Guatemala, aparte de Guatemala, y estamos muy animados de Profundiza. Ahorita estamos ahí aprendiendo juntos. Pues hoy vamos a hablar y vamos a entrar en materia. Vamos a hablar sobre el Espíritu Santo. Vamos a dividir en 2 sesiones. Entonces lo que vamos a hacer, yo sé que llegamos a la iglesia y tenemos el chip prédica, ¿verdad? Entonces como ya tenemos el chip, esto es prédica. Pero no, va a ser un tiempo de enseñanza y de aprendizaje mutuo. Y lo que queremos es que sea así. Si tú tienes una duda, puedes levantar la mano en cualquier momento. Puedes interrumpir, no hay ningún problema. Solo trata de hablar un poco fuerte para que te puedan escuchar los demás y también en la transmisión. Pero vamos a hablar sobre neumatología, ¿verdad? Y neumatología, gracias, es la ciencia de la teología, ¿verdad? Que estudia el Espíritu Santo, ¿verdad? Es la rama de la teología que estudia el Espíritu Santo. Entonces vamos a hablar el día de hoy, el día de mañana, del Espíritu Santo. Definitivamente en 2 sesiones va a ser un panorama lo que vamos a poder ver, ¿verdad? Muy panorama sobre este tema. Lo que se quiere principalmente es poder crear la inquietud en cada uno de ustedes de poder seguir estudiando, de poder seguir aprendiendo, ¿verdad? Vamos a aprender cosas interesantes, pero definitivamente no vamos a poder tratar todo el tema del Espíritu Santo en 2 sesiones, pero vamos a tratar de avanzar lo más que podamos, ¿verdad? Hoy vamos a empezar con el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Nosotros pensamos rápidamente que el Espíritu Santo es algo del Nuevo Testamento, ¿sí? Nuestra idea es algo totalmente del Nuevo Testamento. Jesús prometió que el Espíritu Santo iba a venir después de que Él subiera, y bueno, el Espíritu Santo comienza con la iglesia, pero vamos a darnos cuenta que no. El día de hoy vamos a ver que el Espíritu Santo no es solamente del Antiguo Testamento. Entonces podemos ver algunos puntos. Hay una ambigüedad de términos que quiero que podamos aprender hoy, ¿verdad? Y que podamos ver hoy en esta ambigüedad de términos. Estudiar el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento tiene un poquito de complejidad, ¿verdad? Por esta ambigüedad de términos. ¿Por qué? Porque la palabra en hebreo para hablar del Espíritu Santo es ruah, ¿verdad? Esa es la palabra hebrea o el término hebreo que se traduce como espíritu. Pero es complicado poder, para los traductores, ¿no? ¿Verdad? Para los traductores saber desde la antigüedad de qué está hablando, porque el ruah tiene esa ambigüedad de términos. Puede ser espíritu, ¿sí? Pero también puede ser viento, también puede ser aliento, ¿verdad? Entonces también puede ser aire. Entonces para ellos es muy complejo. El milagro que tenemos en las manos llamado Biblia ha requerido mucho, no solo de la inspiración de quienes lo realizaron, sino también de quienes lo han traducido, porque son lenguas muertas. Son lenguas muertas y es complicado. Entonces es un trabajo que siguen habiendo avances hoy en día en la bibliología, y lo vamos a ver en las siguientes sesiones. Pero bueno, dice, muchos de los lugares en donde aparece es difícil decidir por traducir espíritu con E pequeña, o sea que puede ser viento, aire o lo que sea, o espíritu con E mayúscula. Aún en las referencias de Espíritu de Dios puede también interpretarse como el viento de Dios. Génesis 1:2 dice, el viento de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿sí? ¿De qué está hablando en Génesis 1:2? ¿Está hablando de viento, de aire? ¿O está hablando del espíritu? Porque hay unas versiones que traducen como espíritu. ¿De qué está hablando? Existe esa ambigüedad de términos, ¿verdad? Donde necesitamos de la ayuda
de especialistas para saber de qué está hablando. Aquí hay otro ejemplo en Génesis 3:8, paseándose por el jardín por el espíritu o viento, según la versión. Entonces tenemos esa ambigüedad, no sabemos al final a ciencia cierta de qué está hablando, por eso necesitamos estudiar este tema. Vemos uno acá del Ruá de Dios en Génesis 8:1. Después del diluvio, Dios hizo atravesar un ruá sobre la tierra, usa esa palabra, ese término. Y ese ruá, ¿qué fue lo que hizo? Tuvo 4 resultados después del diluvio. Decrecieron las aguas, se cerraron las fuentes del abismo y las compuertas del cielo, y se detuvo la lluvia del cielo, y las aguas bajaron gradualmente. La Biblia dice que fue el ruá. ¿Qué fue? ¿Fue el Espíritu de Dios? Es lo que se cree. Entonces vemos la obra de Dios desde el inicio. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? En Éxodo 10:13 dice que el ruá aparece como el elemento que trae las plagas que destruyen la naturaleza de Egipto. La palabra que se utiliza ahí y que se traduce en nuestras Biblias ahí en Éxodo 10:13 es ruá, ¿verdad? Es ese viento. ¿Fue el viento? ¿Fue el aire? ¿O fue el Espíritu de Dios el que trajo y se llevó las langostas? Es interesante pensar, porque nosotros leemos, es el aire. ¿Fue el aire? ¿O fue el Espíritu de Dios mismo el que las llevó? Dice que Moisés extendió su vara sobre Egipto y el Señor hizo conducir un viento, un ruá del oriente, trayendo langostas para destruir las plantaciones de Egipto. En el 19 dice, posteriormente el Señor cambió la dirección del viento de oriente a occidente y se llevó las langostas del mar. Veamos otro ejemplo ahora en el Nuevo Testamento sobre esta ambigüedad de términos. Vamos a entrar en materia, pero antes necesito que podamos ver esta parte de la ambigüedad de términos. En Juan 3:8, aunque es un ejemplo del Nuevo Testamento, pero Jesús utiliza la misma dinámica, ¿verdad? En el pasaje que está él con Nicodemo, dice, el viento desde donde quiere sopla y el sonido de él oyes, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu o viento. Jesús mismo utiliza un juego de palabras. Las palabras que tú ves, ¿verdad? Que es tu neuma, la primera palabra, y la segunda es neumatos, la segunda palabra. Jesús utiliza un juego de palabras, ¿verdad? Donde él mismo está usando la ambigüedad de términos. Por eso se llama neumatología la ciencia, porque neuma es espíritu, pero también que es cuando los que estudian los pulmones, ¿verdad? También utilizan la misma palabra, es neuma. Entonces cuando vemos en el Antiguo Testamento viento, aire o espíritu, lo que tenemos que hacer es tener una pausa y leer más despacio, ¿sí? Porque podemos pasar de largo y dejar de ver tal vez de qué está hablando. Y eso puede traer algo a nuestro corazón. Vamos a ver un video. Y después vamos a ver la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Si alguna vez has escuchado la frase el Espíritu Santo y quieres saber lo que significa, ¿por dónde tú empiezas? Tienes que empezar en la primera página de la Biblia, donde se presenta al mundo antes de Dios darle forma como un lugar oscuro y caótico. El Espíritu de Dios está ahí, sobre todo el caos, moviéndose, listo para traer vida, orden y belleza. Pero, ¿quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu es la manera en que los autores bíblicos hablan de la presencia personal de Dios. La palabra hebrea es ruaj. Ruaj. Tienes que carraspear al final. Entonces, ¿qué es? Ruaj puede referirse a diferentes cosas, pero lo que todas tienen en común es energía. Energía. ¿Cómo es eso? Hay una energía invisible que hace que las nubes se muevan o que se mezan las ramas de los árboles. Sí, el viento. En hebreo, eso es ruaj. Ahora respira profundamente. ¿Sientes eso dentro de ti? Sí.
el aire. Específicamente, la energía, la vitalidad en tu cuerpo que obtienes de respirar profundamente. Eso también es ruaj. Esta es la misma palabra que se utiliza en la Biblia para describir la presencia personal de Dios. Así como el viento y el aliento son invisibles, el Espíritu de Dios es invisible. El viento es poderoso y el Espíritu de Dios es poderoso. Así como el aliento nos mantiene con vida, el Espíritu de Dios sustenta toda la vida. Sí, ruaj. Mientras continuamos a través de la historia bíblica, vemos al ruaj de Dios dando capacidades especiales a las personas para hacer tareas específicas. La primera persona en la Biblia a la que le sucede esto es a José. El Espíritu de Dios le da la capacidad de entender e interpretar sueños. Y luego le sucede un hombre llamado Bezaleel, quien es un gran artista. El Espíritu de Dios le da sabiduría y habilidades. Se le da un genio creativo para hacer cosas hermosas en el tabernáculo. También vemos el ruaj de Dios habilitar a un grupo de personas llamadas los profetas. Ellos son capaces de ver lo que está sucediendo en la historia desde el punto de vista de Dios. Exactamente. Este es el problema, como lo vieron los profetas. Aunque el ruaj de Dios había creado un mundo realmente bueno, los humanos habían cedido al mal, habían desatado el caos en él a través de su injusticia. Un nuevo tipo de desorden. Sí, y los profetas anunciaron que el Espíritu vendría, así como en Génesis 1. Pero ahora, para transformar el corazón del hombre, para capacitar a la gente, para amar a Dios y a los demás. ¿Cómo sucederá esta nueva obra del Espíritu de Dios? Pasan los siglos y se nos presenta a Jesús. Al principio de su misión, hay una hermosa escena en la que Jesús está siendo bautizado en las aguas del río Jordán. El cielo se abre y el Espíritu de Dios baja y se posa sobre él como un ave. La historia está diciendo que el Espíritu de Dios está capacitando a Jesús para empezar la nueva creación. Vemos que esto sucede cuando Él sana a las personas o les perdona sus pecados. Él está creando vida donde antes había muerte. Los líderes religiosos de Israel se opusieron a Jesús y eventualmente lo mandan a matar. Pero incluso ahí, el Espíritu de Dios está obrando. Los primeros discípulos de Jesús, quienes lo vieron resucitado de los muertos, dijeron que fue el Espíritu energizante de Dios que levantó a Jesús de los muertos. Este es el principio de la nueva creación. Sí, y esta todavía continúa. Cuando Jesús se apareció a sus seguidores más cercanos, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Poco después de eso, el Espíritu Santo vino poderosamente sobre todos sus discípulos, para que ellos puedan ser parte de esta nueva creación y compartan las buenas nuevas y aprendan cómo vivir bajo la energía e influencia del Espíritu de Dios. Hoy, el Espíritu sigue moviéndose en lugares oscuros. Sí, guiando a las personas hacia Jesús, transformándolas y capacitándolas para amar a Dios y al prójimo. La esperanza cristiana es que el Espíritu va a terminar este trabajo. La historia de la Biblia termina con la visión de una nueva humanidad viviendo en un mundo nuevo, permeado por el amor de Dios y por su Espíritu dador de vida. Amén. El Espíritu Santo es definitivamente la persona de la Trinidad con quien menos nosotros nos sentimos identificados, ¿verdad? Y nosotros como iglesias de Cristo Internacional, al no estar de acuerdo en los movimientos pentecostales, podemos irnos al otro extremo, ¿no? ¿Verdad? Donde realmente el Espíritu Santo no es algo que nosotros, nuestro enfoque es más Jesús, ¿sí? Estamos más enfocados en Jesucristo, estamos más enfocados en ser discípulos de Jesús y podemos olvidar el Espíritu, ¿verdad? Piensa en tu oración de hoy en la mañana, ¿quién oró al Espíritu? ¿Quién le dijo algo al Espíritu Santo? ¿Verdad? ¿O quién le pidió a Dios, dame más de tu Espíritu, lléname de tu Espíritu? ¿Verdad? O sea, realmente no estamos tan conscientes y a pesar de eso, es la persona de la Trinidad con la que más contacto tenemos, ¿verdad? Es con la persona de la Trinidad con quien realmente estamos unidos. Por eso aprender del Espíritu va a transformar nuestra vida, ¿verdad? Y va a cambiarnos desde el interior. Vamos a ver la obra del Espíritu Santo y vamos a empezar rápidamente en la creación, ¿sí? Vamos a empezar en la creación. Como vimos ya, la primera mención del Espíritu está en Génesis 1:2, ¿verdad? ¿Y cuál es el contexto? Era un caos, ¿verdad? Era un caos total, ¿verdad? Y Dios creó los cielos y Dios creó la tierra, ¿verdad? Y en ese contexto de desolación total y de desorden, súbitamente, ¿verdad? Aparece y se hace la referencia al Espíritu. Era un caos, ¿sí?
Era un caos, aparece el Espíritu y es transformado, ¿sí? Es creado algo nuevo. Piensa en nosotros. Podemos tener un caos en nuestra vida, el Espíritu llega y puede crear algo nuevo dentro de nosotros. Aquí vamos a algunos términos importantes. Ok, ¿pueden cambiar la siguiente, por favor? Gracias. Ok, el Espíritu de Dios dice que no se menciona como un ente pasivo, ¿verdad? Sino algo activo. Utiliza una forma verbal que es el participio, ¿verdad? Como alguien que estaba revoloteando, como alguien que estaba agitándose sobre las aguas, sobre el caos. Y el Espíritu de Dios estaba presente activamente, ¿verdad? Dice que su rostro estaba en el agua. El versículo 3 de Génesis 1 dice que debe mencionarse al Espíritu de Dios, entra en escena la palabra creadora. Es importante algunos puntos. Tú ves todo lo que Dios crea, ¿sí? ¿Qué crea primero? Sí, la luz, los cielos, todo. Pero nunca crea el viento. El viento no es parte de su creación, porque el viento antecede a la creación. El Espíritu antecede no solo la creación, sino también antecede a la palabra creadora. O sea, el Espíritu está ahí porque es eterno, pero es el ente creador. Aunque es la palabra de Dios, es el ente creador. El mundo que tenemos fue creado por Dios por medio de Jesucristo, pero a través o por el Espíritu. El Espíritu es quien creó lo que nosotros tenemos. Algunos puntos importantes sobre el Espíritu creador. Uno es de Dios, ¿verdad? Es el Ruá de Dios. Número 2 es anterior a la creación. Está antes de la creación. Número 3 está ligado a la creación. No está fuera de la creación, sino está totalmente ligado a ella. Y antecede a la palabra creadora, porque todo fue creado por la palabra de Dios. Y fue creado los cielos, fue creado la palabra de Dios, pero el Espíritu estaba antes que todo eso. O sea, el Espíritu está dentro y es parte principal de la creación. Veamos una escritura en Job 33:4. Job es el primer libro de la Biblia, no es Génesis. El primer libro de la Biblia es Job, ¿verdad? Porque Job vivió en la época de los patriarcas. Él vivió más o menos por ahí en la época de Abraham, ¿verdad? Entonces su libro, o el libro que lleva su nombre, fue el primer libro escrito, porque el Pentateuco fue escrito por Moisés, cientos de años después. Entonces es muy primitivo si lo queremos ver. Cuando está Job, por eso Job es muy valioso ese libro, porque no existía la ley. No existía la ley cuando se escribió Job, cuando se vivió lo de Job, y ve la calidad moral que estos hombres tenían. No habían mandamientos, no habían decretos, y estos hombres tenían un conocimiento tan claro de lo que era el bien y lo que era el mal, y era una generación muy primitiva, pero tenían ese conocimiento, y en ese conocimiento, por eso Job es un libro de sabiduría. 33:4 dice: el Espíritu de Dios me ha creado, y el aliento del Todopoderoso me da vida. O sea, para Job, ¿quién lo había creado? ¿Quién? El aliento del Todopoderoso. En su mente aún tan primitiva, Job entendía la creación es por medio del Espíritu de Dios. Aquí hay un paralelismo donde se deduce el hálito de Dios, de la vida de Dios, y que fue esa la que dio vida, la que infundió vida al ser humano. Por eso el ser humano es el soplo de Dios. ¿Sí? Entonces así lo veía Job en esa parte. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. En conclusión, si no hay Ruá, no hay vida. Entonces la pregunta es, ¿una persona que está viva, aunque no sea cristiano, tiene algo del Ruá de Dios? O sea, si lo vemos desde el punto de vista de la creación, todo ser vivo tiene el Espíritu de Dios. Tal vez manifestaciones, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante en la segunda parte, pero sí
tiene el Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu es quitado, esa persona muere. También en el Salmo 104, versículos 29 y 30 dice, mira lo que dice el salmista: pero si te alejas de ellos, se llenan de pánico, dice. Cuando les quitas el aliento, mueren y vuelven otra vez al polvo. Mira el salmista, si tú le quitas el aliento, ¿verdad? Si tú les quitas el aliento, ellos mueren. La creación está ligada al Espíritu. Versículo, y no solo la creación, sino la renovación de la creación. El mismo Salmo 104, versículo 30, dice, pero si envías tu Espíritu, son creados, y se renueva la faz de la tierra. Toda esa etapa de renovación y de evolución es creada por el Espíritu Santo, dice el salmista en el Salmo 104. Aún si alguien no es creacionista, sino es alguien que piensa en la evolución, aún dentro de una escala de evolución está el Espíritu Santo. Es Dios no solo el creador, sino también es Dios el sustentador y el renovador de toda la creación. Amén. Entonces vemos al Espíritu como algo importante en la vida de este planeta. Siguiente, el Espíritu Santo y la revelación, ¿verdad? El Antiguo Testamento, pues obviamente hay revelación. Y cuando hablamos de revelación es que el Espíritu es el que habla a las personas y les da un mensaje, ¿verdad? Dice Hebreos 1.1, ¿verdad? En el inicio de Hebreos 1.1 dice que Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Dios habló de diversas maneras y de diversas formas en el pasado. Hubo una revelación oral, ¿verdad?, donde Dios habló directamente a través de él. También una revelación por sueños, hay unos ejemplos ahí en Génesis 20, 31, 37, 40, en Daniel también, ¿verdad? Revelación por visiones. Casi todos los profetas, no todos, pero casi todos los profetas registran, sobre todo los mayores, ¿verdad?, registran que tuvieron visiones. Entonces el Espíritu Santo dio esa revelación. O sea que cuando yo hablo del Espíritu Santo y quiero tocar el Espíritu, te quiero palpar y quiero ver al Espíritu, ve tu Biblia, ahí está el Espíritu. La revelación dada por el Espíritu está en nuestra Biblia. Pero vamos a ver algunos ejemplos. Antes de Abraham, ¿verdad?, Dios habló con Adán, ¿verdad? ¿Recuerdan? Habló con Eva también, la regañó, ¿sí? Con Enoc también, ¿se acuerdan? Y con Noé, algunos ejemplos de personas con las que habló Dios antes de Abraham. Luego con Abraham también habló. No tenemos un registro de que haya sido el Espíritu Santo quien haya hablado con él, pero sí sabemos de que él se comunicaba con Dios y que Dios se le apareció, le habló y le dio la visión, ¿verdad?, del pacto que él iba a tener. Pero vemos la primera alusión a la revelación en José, y lo veíamos ahí un pedacito en el video, ¿verdad? José, y no es increíble, pero no es ni José ni Dios en algún sentido el que puede ver al Espíritu, sino es el faraón. El faraón es el que ve que este hombre tiene el Espíritu de Dios. En Génesis 41, versículo 38 dice: entonces el faraón preguntó a sus funcionarios: ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Entonces aquí vemos la primera aclaración, ¿no?, o la primera revelación de un hombre que dice: este hombre tiene una revelación divina. Es el Espíritu, dada por el Espíritu de Dios. Y sabemos del poder que tenía José, ¿verdad?, de poder ver los sueños, de poder descifrar los sueños. Siguiente, Moisés. En Éxodo 4, ¿verdad?, Dios se le aparece a Moisés. ¿En dónde? En la zarza ardiente. Hubo una revelación. En Deuteronomio también aparece parte de esa historia. Entonces Moisés recibe esa revelación. Recuerda, Dios habla con él, ¿sí?, y recibe las tablas de la ley y todo lo que queremos.
y todo lo que sabemos. Luego viene Josué. Claramente no hay en la época de Josué revelación. Si tú te das cuenta, en el libro de Josué no hay revelación, ¿verdad? No hay mucha revelación, no hay Dios hablando con Josué, Dios revelándole mensaje a Josué, ¿verdad? No existe esa interacción. Y en el libro de los jueces, menos. Aunque el Espíritu aparece mucho en el libro de los jueces, pero lo vamos a ver más adelante. En jueces no hay un registro de que Dios hablara. ¿Recuerdas cómo era la época de los jueces? Era terrible, ¿sí? Era una época donde el Espíritu no estaba. ¿Recuerda cuando llega Samuel? Dice que en la época de Samuel era muy poco común las visiones o las revelaciones. ¿Eso qué significa? Que el pecado apaga al Espíritu. O sea, el pecado, la rebeldía, hace que el Espíritu deje de dar revelaciones, visiones, que se deje de mostrar. Y la etapa de los jueces, como sabemos, fue una etapa de cada quien hacía lo que mejor le parecía, ¿sí? Y ese resumen que hace en el libro de Samuel, ¿no? Que Dios ya no hablaba, que era muy poco común que Dios estuviera presente en su Espíritu dando revelación. Siguiente, los reyes. La etapa de los reyes es el periodo histórico de mayor actividad reveladora del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todos los profetas que tenemos en la Biblia, todos los profetas mayores y la mayoría de los menores, todos vivieron en la etapa de los reyes. Nosotros estamos leyendo en la iglesia un plan de lectura de la Biblia en un año. Cada año tratamos de leer la Biblia completa y estamos leyendo un plan cronológico, ¿sí? Ese es el plan que estamos leyendo. Entonces es muy interesante porque cuando llegas al libro de los reyes, el libro de los reyes te lo va mezclando con profetas. Entonces tú ya entiendes ¿por qué dijo esto este profeta? Porque estaba pasando esta situación en el reino, ¿sí? Entonces los profetas reciben la revelación de Dios en esa etapa de los reyes. Es ahí en los reyes donde están los grandes profetas. Samuel es técnicamente el primer profeta, aunque aparece Natán también en los libros, Elías, Eliseo y Hulda, todos ellos sin escritos, ¿verdad? Siempre les decimos profetas mayores, ¿no? A los que tienen escritos, pero no es porque sean más importantes, ¿verdad? Porque Elías fue muy importante, sino porque escribieron la mayor porción. Otros, como estos grandes profetas, no escribieron nada, o por lo menos no tenemos sus escritos, ¿sí? Y también, pues obviamente los conocidos profetas escritores, y también los profetas post-exílicos, como Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces, en esta etapa fue donde mayormente se vio el movimiento de la revelación. La mayoría de la Biblia fue escrita en ese periodo, el Antiguo Testamento. Fuera del Pentateuco, todo fue escrito casi en ese periodo, en el periodo de los profetas. Ahí se escribieron los libros históricos, se escribieron los libros proféticos y también los libros poéticos, con excepción de Job. Todo fue en ese periodo. Entonces el periodo de los reyes fue un periodo de mucha revelación del Espíritu Santo. Se puede concluir en algunas cosas, que los profetas del Antiguo Testamento, profeta significa, ¿verdad?, hablar en nombre de Dios, y profeta es la persona que habla en nombre de Dios, es el vocero de Dios. Lo céntrico de la profecía no es el acto de predecir el futuro, sino de denunciar lo malo, ¿verdad? Es más bien declarar cuál es la voluntad divina. Nosotros pensamos en profeta, ¿y qué es lo que nos viene a la mente? Alguien que predice el futuro, ¿sí? Esa es la idea, ¿verdad? O alguien que logra ver lo desconocido, ¿sí? Pero bíblicamente no es así. Los profetas, solo el 20% de sus escritos fueron de eventos futuros. El 80%, o sea, la mayoría, fue denuncia de lo que estaban viviendo en ese tiempo. Denuncia de lo que estaban pasando en ese tiempo. Y aquí hay un escritor, Rowley, que dice lo siguiente. Este autor dice que profetizar proviene del árabe nab'a, que quiere decir anunciar, y el hebreo ba, que quiere decir venir, llegar o entrar. Con estos elementos se saca el significado tanto del acto de anunciar
como el de movilizarse para hacerlo. O sea, profeta es alguien que va y anuncia el mensaje de Dios. O sea, hoy cuando compartimos la fe y le estamos diciendo a una persona que se tiene que volver a Dios y tiene que dejar su pecado, técnicamente estamos profetizando. ¿Sí? No estamos diciéndole, te va a pasar esto mañana, no. Pero cuando alguien se para aquí al frente y predica el mensaje de Dios y muestra cuál es la voluntad de Dios en su palabra, técnicamente está profetizando. ¿Sí? O sea que si lo vemos desde este punto de vista bíblico, el ministerio profético continúa. No porque estamos añadiendo palabra de Dios, sino porque la palabra de Dios que ya tenemos revelada, la estamos transmitiendo a los demás. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo entendido o no entendieron nada, verdad? Cualquiera de las dos. Ok, siguiente, sí. Mira, cuando tú decías que el Espíritu Santo estaba en todas las personas y nos preguntabas que si estábamos de acuerdo que estaba en todas las personas. Tú decías que sí. Sí, como ente creador, sí. ¿Sí? Porque todo lo que tiene vida, ¿verdad? Tiene parte de Dios. ¿Sí? Pero no está lleno del Espíritu Santo, ni tiene el sello del Espíritu, ni ha sido regenerado por el Espíritu. Pero toda persona que está viva, no significa que es salva, ¿no? Pero toda persona viva, como lo vemos en la creación, toda persona viva, y como lo veía Job y los salmistas, toda persona viva, todo ser vivo, una planta, todo lo que está vivo, tiene el Espíritu de Dios, ¿sí? Porque es el creador, ¿ya? En ese sentido. Te preguntaba porque en la historia de Samuel, dice que cuando Saúl pecó, el Espíritu Santo se apartó de Saúl. El espíritu malo de parte de Dios llegó vino con él. Entonces, por eso me entró la duda. O sea, Claro. el Espíritu Santo no puede estar en alguien Que está viviendo mal. Por eso te digo, es parte de la creación, como aire creador, como viento, como ese ente creador, pero no con esa llenura del Espíritu, y lo vamos a ver más adelante. Pero son como dos cosas diferentes. Pero todo ser humano tiene de Dios, porque fue creado por Dios a través de su Espíritu, pero no está lleno del Espíritu, no tiene el sello del Espíritu, no ha sido bautizado en el Espíritu, ¿verdad? Y no está siendo regenerado por el Espíritu, ¿verdad? Son dos cosas completamente diferentes que lo vamos a ver más adelante. Un ejemplo son los jueces, y es lo que vamos a ver ahorita, porque los jueces fueron súper pecadores, ¿sí? Pero tenían presencia del Espíritu en sus vidas. Entonces pensamos, ¿qué está sucediendo ahí? ¿Verdad? ¿Qué está sucediendo ahí? Y entonces vamos a ir. ¿Había otra pregunta por acá? ¿No? ¿Ok? La siguiente es la capacitación, ¿verdad? Y esto es vital, esta parte, porque el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ya hablando no de la creación, ¿verdad? No de ese ente creador, sino de ese ente que convive con la persona, lo capacita, lo ayuda en su diario vivir, es súper interesante en el Antiguo Testamento. Porque aunque Jesús prometió el Espíritu Santo, vemos que el Espíritu Santo estaba presente en ciertos eventos importantes. ¿Qué hacía el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? No vivía en las personas normalmente, sino llegaba y después se iba. ¿Sí? Llegaba y hacían algo, cumplían una misión, y ya que la cumplieron, se iba, no vivía con ellos, no vivía en ellos, como Dios nos lo prometió en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y vamos a ver en cuanto a su capacitación. Dice, se afirma frecuentemente en la Biblia que el Espíritu Santo venía sobre algunas personas. El Espíritu Santo en el Nuevo Testamento está en algunos creyentes o en todos los creyentes, o en algunos discípulos, digámoslo de una manera, o en todos los discípulos. En todos, ¿verdad? En todos los cristianos verdaderos, ahí está el Espíritu. En el Antiguo Testamento no estaba en todos los judíos, ¿sí? Estaba en algunos sí y en algunos no, ¿sí? Lo vamos a ver en algunos ejemplos. Entonces dice que el Espíritu Santo venía sobre algunas personas en tiempos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero después los dejaba. Podemos demostrar que ninguno de esos casos se refería a la salvación. No significa que porque el Espíritu llegaba con cierta persona, esa persona ya era salva o esa persona estaba bien con Dios, ¿sí? Pero Dios quería cumplir una misión a través de esa persona.
Y esto es importante saberlo, porque uno puede decir, ala, si yo me comparo con Sansón, yo soy una mansa paloma, ¿sí? Y él tenía el Espíritu Santo, y yo, ¿por qué no lo voy a tener? ¿Sí? Puedo comparar, puedo usar esos ejemplos aún para justificar mi estilo de vida, pero no es lo que la Biblia nos enseña. Hay varias áreas donde el Espíritu vino y capacitó a las personas. La primera área, la intelectual, ¿sí? El Espíritu Santo capacitó a las personas intelectualmente. Éxodo 31, del 1 al 3. Éxodo 31, del 1 al 3 dice: el Señor habló con Moisés y le dijo: toma en cuenta que he escogido a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa. ¿Sí? Entonces Dios capacitó a este hombre en una forma intelectual. El Espíritu Santo dice: lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, de inteligencia y de capacidad. ¿Qué iba a hacer él? Iba a ser el diseñador del santuario. Entonces Dios, a través de su Espíritu, capacitó a este hombre para que él pudiera cumplir con esa misión. Es muy probable que cuando terminó de cumplir la misión, el Espíritu ya no estaba con él, porque solo llegó y lo capacitó para esa función. También pasó con los reyes. ¿Recuerdan? Cuando un rey era ungido, ¿qué pasaba? El Espíritu lo llenaba. ¿Recuerdan a Saúl? Saúl hasta profetizó, pero sabemos que su vida se descarrió, y lo que decía nuestra hermana, el Espíritu de Dios se fue. Pero vemos claramente que cuando fue ungido, el Espíritu de Dios llegó. ¿Sí? Entonces el Espíritu los capacitaba para una función específica. ¿Qué pasaba con Sansón? El Espíritu llegaba, lo llenaba de fuerza, hacía una matazón, y después el Espíritu se iba. ¿Sí? Y después él vivía mal, su voto de Nazareno no le importó, quebró todo, absolutamente todo lo que un nazareno tenía, él lo quebró. Pero cuando necesitaba Dios usarlo, lo utilizaba, pero no significa que estaba de acuerdo con su estilo de vida, solo lo capacitaba para cumplir con una función. La segunda es, el Espíritu también capacitaba en el Antiguo Testamento moralmente, y es mucho más claro en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Lo vamos a ver mañana, pero lo capacitaba moralmente. ¿Recuerdan a David? El Salmo 51:11, él dice: no me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Él está pidiendo a Dios el Espíritu Santo para que lo pueda llenar y le pueda permitir él volver a tener esa vida moral que a Dios le agradaba. ¿Sí? Entonces el Espíritu de Dios también capacitaba en esa área. Y también, más específicamente, en el área oficial, el Espíritu Santo también capacitaba en esa área, ¿verdad? Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. ¿Con quién está hablando? Con Saúl. Está Samuel hablando a Saúl, ¿verdad? Cuando empezaba un rey ordenado por Dios, porque sabemos que hubieron muchísimos reyes que no fueron ordenados por Dios, pero cuando había reyes ungidos por Dios, el Espíritu llegaba y los capacitaba. Entonces el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento capacitaba a las personas para que cumplieran cierta función, ¿sí? Y luego se alejaba. Por eso te digo, en el Antiguo Testamento es un poco complicado sacar una teología del Espíritu, por eso tenemos el Nuevo, pero podemos aprender mucho de la obra del Espíritu. Aquí hay una tabla, no sé si van a poder verla, ¿verdad? Pero hay varios ejemplos, ¿verdad? Vamos a tener todas las presentaciones y todo ahí en cabina, y algunos otros artículos que les puedan servir para ampliar todo esto. Pero aquí vemos una tabla donde hay estos hombres de Dios, y vemos la manifestación del Espíritu Santo, y vemos el propósito por el cual el Espíritu los capacitó. Un ejemplo, Samuel, el propósito del Espíritu fue la instrucción del pueblo. Saúl, ¿verdad? Para dar testimonio de su elección. David, ¿verdad?
claramente no profetizó, aunque fue un escritor bíblico. Elías derrotó a los profetas de Baal, ¿recuerdas? Dios lo llenó del Espíritu. Imagínate matar 450 hombres, él solo. ¿Tú crees que con su fuerza podía hacerlo? No, necesitó el Espíritu de Dios para poder matar a todos esos profetas, ¿verdad? José en la administración de Egipto, Bezalel ya lo vimos. Los 70 ancianos fueron llenos del Espíritu, ¿para qué? Para poder dirigir, para poder apoyar a Moisés. Ellos fueron capacitados por el Espíritu Santo. Otoniel y Gedeón para gobernar Israel, Jefté también para gobernar Israel, y Sansón, su fuerza física, ¿no? Para vencer a los filisteos. Entonces, en la parte de la capacitación, el Espíritu Santo, ¿verdad? Capacitaba que dando dones naturales, como a Bezalel, ¿verdad? Que le daba dones, le dio dones. 2, dando inteligencia, dando sabiduría, capacitando moralmente, ¿verdad? Ayudando a las personas a crecer en rectitud, y también en los papeles de liderazgo. El Espíritu Santo estaba en el Antiguo Testamento capacitando a las personas. ¿Ok? Puedes pasar. Entonces, vemos la obra del Espíritu en el Antiguo Testamento, es esa obra capacitadora hacia las personas. Obviamente Dios sigue capacitándonos, ¿verdad? Sigue ayudándonos, pero es esa obra capacitadora lo que fungía, ya vimos, en la creación, ¿verdad? En la revelación y también en la capacitación. Y finalmente también en predecir el futuro. También el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento tiene esa parte importante de la obra futura, lo que iba a pasar en la perspectiva del Antiguo Testamento, la perspectiva que iban a tener hacia el Nuevo Testamento. Vamos a ver algunos ejemplos sobre cómo veían, cómo el Espíritu los ayudó a profetizar todo lo que pasaría con el Mesías. Dice, reposará sobre el Mesías. Vemos esa parte importante. Isaías 11:2 dice, y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. ¿Sí? El Espíritu Santo estaba ahí. Algo que es importante en esta parte, y es importante también en el Antiguo Testamento, es que la presencia del Espíritu hacía ver que la persona estaba siendo aceptada por Dios. Jesucristo fue bautizado, ¿amén? ¿Sí? Y el Espíritu vino en forma de paloma. Todos escucharon la voz de Dios y vieron la luz. Mi pregunta es, antes de ese evento, ¿Jesús ya tenía el Espíritu Santo o no? Sí. Él ya estaba lleno del Espíritu Santo, pero era una visión externa, si lo quieres ver. ¿El cumplimiento de qué? De Isaías 11:2, ¿sí? Y el Espíritu del Señor reposará sobre él. Entonces los judíos conocedores de la ley, cuando vieron al Espíritu en forma de paloma, ¿en qué crees que pensaron? En Isaías, ¿sí? En Isaías. Entonces es tan importante ver cómo la obra del Espíritu en predecir el futuro ayudó a dar luz a las personas que estaban cerca de Jesús. Morará en toda carne. ¿Recuerdas que en el Antiguo Testamento en quiénes estaba el Espíritu? Solo en algunos. Pero el profeta Joel dijo lo que ya sabemos, ¿no? En Pentecostés. Entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente, dice Joel 2:28. Está prediciendo lo que iba a pasar en la era de la iglesia. El Espíritu Santo iba a estar en todas las personas. Luego dice que morará en forma plena y abundante, no como en el Antiguo Testamento, que era pasajero, ¿sí? Que era transitorio, sino aquí de una manera plena y de una manera abundante. Un ejemplo está en Ezequiel 11:19, hay varias escrituras, pero Ezequiel 11:19 dice, les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Está hablando a todos, no a algunos.
Eso no se cumplió en el Antiguo Testamento, se cumplió en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la morada plena y abundante del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento y la morada todavía no plena ni abundante del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Vemos que hay dos completas diferencias, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, su obra del Espíritu, y ahora hay una gran diferencia, ¿verdad? Y lo vemos. La diferencia es que hoy todo creyente tiene el Espíritu. Todo cristiano, cuando digo creyente estoy hablando de un cristiano verdadero, sino todo el que cree en Jesús, sino todo cristiano verdadero. Tiene el Espíritu, no solo algunos, no solo los líderes, todos tienen el Espíritu. Es la diferencia. Antes, solo algunos. Hoy todos podemos ser llenos, todos podemos ser capacitados, ¿verdad? Todos podemos ser regenerados por el Espíritu. Pero en el pasado no eran todos. Eran los que Dios decidía que iban a cumplir una función importante, ¿verdad? Entonces hay una gran diferencia entre ambos grupos. La expresión de toda carne, ¿verdad?, que está en Joel 2:28, se refería exclusivamente a la nación de Israel, ¿sí? Era una profecía solo para Israel. Pero en el día de Pentecostés vemos que es Pedro la universaliza y él amplía la profecía diciendo que esa llenura, ¿verdad?, ese toda carne no iba a ser solo para los judíos, sino para todos nosotros. Y bueno, esto se dice fácil, pero hay varias cosas importantes, ¿verdad? Aparentemente los gentiles no estaban dentro de la promesa. O sea, tú y yo no podíamos acceder a esa promesa, pero gracias a Jesucristo tú y yo la podemos tener. En Hechos 11, del 14 al 17, en la segunda parte vamos a estudiar bien esta escritura, pero Pedro, hablando con los hermanos, dice: Él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvos. Cuando comencé a hablar, continuó Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como descendió sobre nosotros al principio. Entonces Joel 2 se amplió a todos nosotros y tenemos esa gran bendición hoy como cristianos. ¿Qué podemos ver para concluir esta primera parte? Número 1, el Espíritu es creador y es renovador de la naturaleza. Y todo ser viviente tiene una parte de ese Espíritu, ¿verdad? Porque el día que quita el viento, el hálito de vida, ese ser humano muere. O sea, todos, nuestro cuerpo funciona gracias a Dios, como decimos, ¿sí? Número 2, la revelación. La revelación que tenemos en nuestras manos, que es la Biblia, fue dada a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Hoy en día nosotros también podemos crecer y mejorar nuestro entendimiento de esa revelación a través de ¿qué? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos ayuda a entender las Escrituras, quien nos ayuda, por eso no podemos jactarnos. Es el Espíritu en su bondad que nos da el entendimiento, como lo dio a esos hombres. También el Espíritu Santo nos capacita. Si hoy tenemos dones o desarrollamos dones, ¿sí?, Dios nos los da a través de su Espíritu y podemos ponerlos a beneficio de la iglesia, y es Dios el que nos da y nos capacita. Y número 3, también tenemos una esperanza futura. Aunque muchas profecías ya se cumplieron, tenemos muchas todavía que no se han cumplido, y el Espíritu nos muestra y nos ayuda y nos ayuda a perseverar para el cumplimiento de esa obra futura, para que así como este hombre, nosotros podamos vivir. Este hombre es uno de los ejemplos, el ejemplo de que el Espíritu estaba con él por una sola razón, por un solo instante, un solo momento en su vida, y es Simeón. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto, y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Para qué estaba el Espíritu sobre Simeón? No dice en Simeón, dice sobre. ¿Pero por qué estaba el Espíritu? ¿Cuál era la función de este hombre?
¿qué iba a hacer? Él iba a reconocerlo. Ese era. El Espíritu lo capacitó para ese momento. Solo el momento de él decir, Él es el Mesías. Él es el Salvador. Él es. Y el Espíritu nos va a capacitar a nosotros para el día que nuestro Señor vuelva a venir. ¿Sí? Y nos va a preservar para que nosotros también, como Simeón, digamos, Él es. Él es. Ahí está el que nos rescatará. Amén. ¿Tienen alguna duda sobre este punto? Ok, vamos a tener 5 minutos de receso y vamos a ir a la segunda parte. Amén.